charla anterior de la doctora Matiz que muchas de las imágenes que nos pasó fácilmente la diagnosticamos como dermatitis atópica, y pues eso es lo que diríamos, esto es una dermatitis atópica. Si no le haces las pruebas y confirmas que es una dermatitis de contacto, clínicamente te quedarías con el diagnóstico de una dermatitis atópica. Y eso es lo que nos pasa con la dermatitis atópica, es una gran simuladora. Hoy día básicamente eso es lo que vamos a tratar. Pues si tiene problemas, yo tengo el pendrive acá. Ahí va. Bien, entonces usualmente casi todos podemos hacer un diagnóstico fácil de una dermatitis atópica. Sin embargo, hay que recordar que tenemos que tener ciertas consideraciones. Es una dermatosis inflamatoria, básicamente pruriginosa, muy heterogénea, que tiene un curso crónico, base recidivante, y que se caracteriza por tener previamente piel seca con lesiones cutáneas de morfología y distribución típicas. Y esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo en el mismo paciente. Y esto pueden encontrarlo en un capítulo que he escrito para el libro que han editado los del CILAT. Y pues hay muchos cuadros que nos parecen dermatitis atópica y no lo son, como mencionábamos con los casos de dermatitis de contacto. Y ahí pueden ver el primer caso, por ejemplo, es una dermatitis seborreica. El segundo caso es un cuadro epitiginizado, un eczema de contacto. El tercero es una dermatitis fotoalérgica y ninguno de esos es dermatitis atópica. Entonces recuerden que no todo lo que parece dermatitis atópica es dermatitis atópica. Entonces hay que tener cuidado con el diagnóstico, porque si no vamos a estar inflando las estadísticas. Y mejor le llamaremos el síndrome atópico. Y dentro de eso vamos a meter un grupo que le vamos a llamar dermatitis tipo atópica. No son dermatitis atópica, pero se parecen mucho a una dermatitis atópica. Otras formas de atopía cutánea, como las que ya nos presentaban, dermatosis de los párpados o solo del pabellón o áreas muy limitadas, y teniendo mucho cuidado que no sean dermatitis de contacto. Y el último grupo, las formas atípicas de dermatitis atópica. Entonces, pues, como Snoopy nos quedamos un poco preocupados con tanta combinación. Y si agarramos solo un grupo, la dermatitis tipo atópica, quiere decir que no es dermatitis atópica, pero se parece mucho, encontramos la dermatitis infectiva. Podemos tener el síndrome de Hyper-IgE, el Netterton, el Wiskott-Aldrich, la ataxia telangiectásica y la fenilcetonuria. Como pueden ver, varios de sus cuadros van con inmunodeficiencias. Entonces, este caso, por ejemplo, que estuvo dando vueltas como dermatitis atópica, pueden ver, es un eczema, respeta el dorso de la nariz, es pruriginoso, pero básicamente toma el cuero cabelludo. Este otro también, un eczema, pero es seco y tiende a ser descamativo, hay escamas muy finitas. Y en este otro también es un eczema crónico, recidivante, que va y viene, pero si pueden notar, tiene una especie de abscesos fríos. Entonces hay que tener cuidado. Este primer caso tiene además compromiso de flexuras, tiene rinorrea acuosa, y este otro, si lo ven bien, tiene estos márgenes circunflejos, se llama aún, y si le ven el cabellito tiene ciertas alteraciones. Y en este otro caso, si pueden ver, esos abscesos son recidivantes, son fríos, no son tan pruriginosos, son purulentos. Entonces este primer caso es una dermatitis infectiva y es muy fácil de hacer el diagnóstico porque piden el HTLV1 y les va a salir. Este es un Netterton que también se puede diagnosticar fácil, y este es un síndrome de Hyper-IgE que con un simple estudio de inmunoglobulinas nos podemos dar cuenta. Ahora pasemos a las otras formas de atopía cutánea, donde vamos a encontrar la dermatitis atópica clásica, pero que tiene que tener ciertos criterios diagnósticos, pero también hay cuadros más leves como el eczema folicular,
donde van a ver solo un punteado papular, la dermatosis palmoplantar juvenil, la pitiriasis simplex, prefiero llamarle simplex porque no siempre es alba y a veces hay tonos eritematosos o oscuros, entonces mejor la llamamos así, dermatitis de cuero cabelludo y bueno, etcétera, incluyendo la dermatitis seborreica infantil. Y miren, ahí todos estamos de acuerdo que esto es una dermatitis seborreica infantil, ¿no es cierto? Por el aspecto oleoso de las escamas, pero acá como que ya alguno te podría decir, no, pues es una dermatitis atópica, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y si continuamos la evolución, ahí todavía mantiene escamas en el cuero cabelludo de una dermatitis seborreica, pero ya la carita tiene un eczema, inclusive a veces exudativo. Y este ya cualquiera diría es una dermatitis atópica. Entonces hay que replantear un poco este diagnóstico. Es cierto que hay una frecuente superposición entre ambas entidades, pero ya Ruiz Maldonado en su libro del año 71 nos decía, ¿no será que la dermatitis seborreica infantil es el estadio inicial de una dermatitis atópica? Y pues nosotros en Perú nos animamos a hacer un estudio retrospectivo y vimos como el 49% de niños que tenían dermatitis atópica estaban registrados con el antecedente de haber debutado con una dermatitis seborreica infantil, mientras que un grupo control que solo iba por vacunación, que no tenía atopía, solo en el 17%. Entonces, sí es estadísticamente significativo. Entonces, la dermatitis seborreica infantil sería una dermatitis atópica atenuada por condiciones especiales. Pero además, esto ya significaría que a la dermatitis seborreica infantil no lo trates tan banalmente como los pediatras que dicen, ah, pues es una dermatitis seborreica, se te va a quitar, no le hagas caso. No, es el primer paso de la marcha atópica y esta dermatitis seborreica infantil va a acabar en una dermatitis atópica, va a ir al asma y a la rinitis y etc. Entonces tendremos mucho cuidado. Y este es un artículo que recién el año pasado salió en el Pediatric Dermatology para ver que esta cosa está vigente. Ellos vieron a 87 niños con diagnóstico de dermatitis seborreica infantil, 49 de ellos con seguimiento hasta 5 años, y miren, 61% tenían características de dermatitis atópica, es decir, al seguimiento, el 47% con diagnóstico de dermatitis atópica infantil. Entonces ellos también plantean que sería una variante clínica de la misma entidad. Y la otra condición muy importante para hablar de dermatitis atópica es el rascado. ¿Y cuándo se presenta el prurito? ¿La dermatitis atópica? Si estamos de acuerdo y leemos todos, hasta el RUC, que todos los libros te dicen al tercer mes. ¿Pero por qué al tercer mes? Miren este bebé que tiene un mes. Está encrespado porque le pica, no es porque quiere pelear ni nada, él está con prurito. Y ustedes se dan cuenta, porque a un bebé con dermatitis seborreica del mes le quitan la ropita y el bebé se frota. No puede rascarse, ¿por qué? Porque no tiene maduro aún el reflejo del rascado. Y miren, ya cuando va creciendo se rasca hasta que se rasca más rico ahí. Entonces, la maduración del reflejo todavía es al tercer mes de vida. Entonces, sin prurito no hay dermatitis atópica y se van a rascar hasta que esa sensación de prurito sea cambiada por la sensación de dolor. Entonces, por eso es que todos los criterios diagnósticos te hablan primero de prurito, desde Hanifield, todos ellos. Pero ya para complicarnos la vida vienen estos de la Organización Mundial de Alergia y dicen: dermatitis atópica solo cuando cursa con IgE sérica específica positiva. O sea, ya nos sacaron de la clínica, ya nos mandaron a lo molecular. Entonces, la dermatitis atópica verdadera es la forma extrínseca, la que cursa con IgE sérica específica positiva. Entonces, si no tiene asociación a IgE, le vamos a llamar dermatitis atópica intrínseca o dermatitis atopiforme, que es un término acuñado por el Dr. Voss, y ahí pueden ver la referencia del British Journal de hace tiempo. Y esto sí ya nos complicó la cosa, y veamos por qué ocurre la dermatitis atópica. Hasta ahora, bueno, que se pongan de acuerdo. Pero podemos identificar estos 4 engranajes, ¿no? La disfunción en la barrera epidermal,
las alteraciones en la función inmune sobre una susceptibilidad genética. Y entonces vamos a ver así cómo ocurre el problema de la barrera cutánea en dermatitis atópica. Y vamos a encontrar estos 3 puntos muy importantes. Primero, defectos en la filagrina. En segundo lugar, vamos a tener una mayor actividad de las proteasas de serina, que son enzimas que cortan los enlaces peptídicos de las proteínas, dando muchos péptidos activos. Y en tercer lugar, vamos a tener la alteración en los lípidos intercelulares. La filagrina, recuerden que pues, es una molécula y su defecto ha sido ya sindicado tanto en dermatitis atópica como en la ictiosis vulgar. Luego, más tarde, vamos a dar, si me lo pidieron, una charla específicamente sobre filagrinas, así que, pero esto es como para tenerlo en cuenta. Recuerden que el 50% de pacientes con dermatitis atópica severa tienen alguna mutación en la filagrina. Y si la filagrina está mutada, vamos a tener factor de hidratación natural deficitario, va a haber un estrato córneo alterado, por lo tanto una mayor pérdida de agua. Y esto lo podemos ver porque una mutación de filagrina incrementa el riesgo de dermatitis atópica en 6 veces. 2 mutaciones hasta en 150. Y se han identificado más de 45 tipos de mutación del gen de la filagrina. Entonces miren qué complejo es esta situación. Y ahí tenemos, por ejemplo, este paciente. ¿Quién me dice que es? Una ictiosis lamelar, ¿verdad? No, vulgar. Ictiosis vulgar. ¿Y ahí qué le pasó? Tiene un cuadro de eczema. Miren cómo se eczematiza. Se rasca. Entonces, es una ictiosis vulgar donde encima le salió una dermatitis atópica, o son las dos cosas, o es una filagrinopatía, mejor le llamamos así. Y miren, este otro se queda con ese resalte, pero miren cómo poco a poco va haciendo esto que nosotros le llamamos eczema folicular, y sobre este eczema folicular hacen placas exudativas de dermatitis atópica. Entonces, ¿cuándo ictiosis y cuándo dermatitis atópica? Y acá, para recordar a la filagrina, estos son los gránulos de queratorialina que almacenan a la profilagrina, entonces tenemos estas moléculas grandes. Luego, por cambios del pH, entonces acá se van a liberar de los gránulos de queratorialina, salen y van a ser clivados por esta enzima, la caspasa, y se suelta la filagrina. ¿Y qué hace la filagrina? Va y se une a los filamentos de queratina que están en la membrana, abajo. Y entonces lo que va a hacer es jalarlo hacia abajo. ¿Y para qué lo jala? Para separarlo de la otra célula y entonces pueda haber la descamación natural. Si no, no pasaría como en ictiosis. Se quedan pegados, no se descama y encuentran esa piel gruesa con escamas gruesas, ¿no? Y ya los productos digamos, de degradación de la filagrina, acá vamos a encontrar una serie de aminoácidos, los glucánicos, el pirrolidón carboxílico, y todo esto forma lo que se llama el factor de hidratación natural. Entonces, ¿qué está haciendo filagrina? Por un lado está ayudando al proceso de descamación para, digamos, desmoronar esta estructura, y por otro lado está hidratando. Y miren, defectos genéticos como la ictiosis, como la dermatitis atópica, van a disminuir la filagrina, pero también los procesos inflamatorios donde predominan el TH2 también. ¿Y qué pasa cuando baja la filagrina? Se va a alterar la integridad del estrato córneo, va a aumentar la absorción percutánea, aumenta la pérdida transepidermal de agua. Por otro lado, al bajar el factor de hidratación natural, hay una menor hidratación, por lo tanto hay una menor actividad acá. El pH cutáneo también se altera y aumenta la flora cutánea, y esto disminuye la función de tapón. Y vamos a ver esto de la actividad de las proteínas de las serinas de proteasas. Pasemos a ver ese problema, por ejemplo, que está concatenado con la filagrina. Entonces, también se ha encontrado que en la dermatitis atópica hay una mayor actividad de las proteasas
de serina. Y estas proteasas de serina aumentan. ¿Por qué? Porque aumenta el pH. Hay una mutación